En el día de hoy vamos a hablar de las prácticas restaurativas. Las prácticas restaurativas se constituyen en una alternativa interesante a la resolución de conflictos. No solo la resolución de conflictos, sino a generar un contexto apropiado que nos permita unas mejores condiciones de convivencia. Las prácticas restaurativas surgen hace aproximadamente unos 10 años, producto de toda una serie de elementos que confluyeron y en función también de que la mediación, que hasta ese momento se había considerado la alternativa fundamental en la resolución de conflictos, no acababa de cubrir determinadas demandas que en el campo de la resolución de conflictos se planteaban. Por una parte, nos encontrábamos con que la mediación tenía un carácter muy reactivo, por tanto se planteaba única y exclusivamente como una técnica posterior a que el conflicto se hubiera dado, es decir, se tenía que producir el conflicto para utilizar la estrategia de la mediación, y por otra parte la mediación contemplaba el conflicto de una manera bastante aislada, es decir, única y exclusivamente las partes que directamente habían estado implicadas en el conflicto eran las que se encargaban de intentar resolverlo a través del diálogo. Eso, a pesar que está bien, que es interesante, que se constituye como una herramienta potente, no acababa de satisfacer la nueva visión que del conflicto se tenía, donde realmente el conflicto se veía como una situación más sistémica, que no solo afectaba a las partes, sino que además, las partes directamente relacionadas en el conflicto, sino que además tenía toda una serie de incidencias en otros aspectos del contexto social donde las partes que estaban en conflicto se movían. Es decir, las personas que estaban en conflicto pertenecían a determinados grupos, las personas que estaban en conflicto tenían unas determinadas familias, y estas familias, esos contextos de relación que tenían las partes en conflicto también se habían afectados por el mismo. Por tanto, desde las prácticas restaurativas se intentó introducir toda una serie de aspectos de orden, vamos a decir, discursivo, de orden ideológico, de pensamiento, que permitieran, en cierta medida, superar lo que era la opción de la mediación como única alternativa a la gestión del conflicto. En ese sentido, puede apreciarse que las prácticas restaurativas adoptan elementos, incluso el propio nombre en este caso, pues proviene de lo que sería toda una línea de pensamiento que se había desarrollado a lo largo del siglo pasado, que hacía referencia a la justicia restaurativa. La justicia restaurativa surge en un momento determinado en contraposición con la justicia retributiva, donde se modifican algunos de los elementos centrales de la concepción de justicia. La justicia retributiva, que es lo que actualmente en el contexto social se impone, es la vinculada a todo lo que son los procesos judiciales actuales y el sistema de justicia actual, parte de la base que cualquier tipo de infracción al código penal tiene que ser retribuida a partir de un castigo determinado, unos años de cárcel, una multa, lo que fuera. Desde la perspectiva de la justicia restaurativa se plantea un modelo diferente, un modelo que fundamentalmente se basa en establecer no tanto la búsqueda de culpabilidades y la imposición de un determinado castigo, sino en hacer consciente de la responsabilidad social de cada cual, y por tanto pasamos de un concepto, un modelo basado en culpables, en un modelo basado en responsables de aquello que se hace, en asumir las conductas que se llevan a cabo y en todo caso, cuando se ha cometido algún tipo de dolor a otras personas o que se ha cometido alguna infracción, aunque sea en el contexto social y el contexto comunitario, asumir la responsabilidad de esa situación, para pasar de lo que sería en el campo de la retributiva al castigo, ¿no? Por tanto la culpabilidad del castigo, a, en el caso de la justicia restaurativa, de la responsabilidad a la reparación. Eso supone que en tanto en cuanto y en la medida en que uno asume que se ha cometido algún error que ha hecho posible que en un momento determinado pues hayamos generado dolor en otras personas o hayamos que haya influido negativamente en nuestro contexto social, que hayamos quebrantado algunas de las normas de las que hemos consensuado, pues lo que hay es que reparar esa situación. Y reparar esa situación significa que la persona debe asumir
responsablemente aquello que se ha hecho e intentar solucionarlo a través de alguna forma de reparación. Desde esa perspectiva, la justicia restaurativa nos plantea un modelo muy interesante que tiene que ver con las prácticas restaurativas y con el enfoque global restaurativo, que es el elemento que de una u otra forma ha ido desarrollándose a lo largo de estos años para la resolución de conflictos. Por otra parte, como decía, la cultura de mediación como cultura de paz, como cultura de diálogo, ha sido también un componente muy importante porque nos aporta la necesidad de ir generando comunidad, de que las personas puedan entenderse a través del diálogo, que las personas puedan entenderse a través de la comunicación y de formas de comunicación que no resulten, como veremos un poquito más adelante, violentas. Es esa cultura también la que aporta un elemento importante a las prácticas restaurativas como una mirada, una visión en torno al conflicto que nos permite entender el conflicto como algo no del todo negativo, que nos genere en determinados momentos desequilibrios emocionales, que no nos guste estar en situaciones de conflicto, pero que si somos capaces de gestionar positivamente ese conflicto, podemos extraer elementos positivos de lo mismo. En ese sentido, las prácticas restaurativas también asumen esa visión, esa mirada que nos aporta la cultura de mediación. Con respecto a la sistémica, como ya decía, incorpora una visión que va más allá de lo que es el conflicto individualizado. El conflicto no tiene un carácter individual, tiene un carácter que se expande, que se extiende, como una piedrecita que se tira en un charco de agua y que va generando ondas, y tiene influencias en todas aquellas personas que mantienen una relación con las personas en conflicto. Desde esa perspectiva, la visión que tenemos del conflicto es más amplia, la visión que tenemos del conflicto es más coherente con lo que realmente ocurre, y el escenario que desde las prácticas restaurativas se plantea es un escenario mucho más sistémico de participación no solo de las partes implicadas, sino también de todas aquellas personas, de todos aquellos instituciones, grupos, etcétera, que puedan encontrarse en esa situación de conflicto, que puedan tener alguna cosa que ver con el conflicto. Otro aspecto fundamental que también se introduce en lo que es el contexto de las prácticas restaurativas es la comunicación no violenta. Concretamente, es un planteamiento que Marshall Rosenberg nos hace y que se fue desarrollando también a finales del pasado siglo, que lo que planteaba era que la comunicación era un elemento fundamental y vital para mantener la convivencia en los contextos comunitarios. Esa comunicación no violenta se basa fundamentalmente en pasos concretos, donde lo que se pretende es no juzgar a las personas, donde lo que se pretende es intentar dialogar desde el yo, no desde el tú, es decir, no se trata tanto de plantear tú eres esto o tú eres lo otro, sino yo me siento así o me siento de la otra manera cuando ocurre cuando tú haces unas determinadas situaciones. Por tanto, se trata más de hablar desde el yo que desde el tú. Y finalmente, otro de los componentes muy importantes es la perspectiva inclusiva. La perspectiva inclusiva tiene un componente fundamental porque en toda situación de conflicto normalmente hay necesidades no cubiertas. Normalmente hay desequilibrios emocionales en función de que las personas sienten que alguno de los aspectos que para ellos es necesario no se están dando. En ese sentido, por ejemplo, el reconocimiento, en ese sentido, por ejemplo, la consideración, el sentirse parte implícita del grupo, el sentirse reconocido dentro del grupo, es un elemento también fundamental. Y para que eso se dé, es necesario generar las condiciones para que eso se dé. Y dentro de la perspectiva inclusiva es fundamental que todas aquellas personas, todos aquellos grupos que de una o de otra manera en determinados momentos se han sentido aislados, se han sentido fuera del propio grupo, puedan sentirse incluidos, puedan sentirse reconocidos y puedan tenerse en cuenta como personas que pueden aportar también elementos positivos al contexto de convivencia. En ese sentido, y de una manera muy especial, podríamos destacar aquellas personas que provienen de culturas diferentes, es decir, las personas que se encuentran en contextos donde realmente las culturas que tienen como bagaje individual y personal que son minoritarias, en muchos casos se ven sometidas a condiciones de falta de reconocimiento de ese bagaje cultural. En muchos casos se sienten sometidos a situaciones de
ya no diría tanto de desprecio como sí de algún tipo de sesgo en función de que son vistas como grupos que de una u otra manera no forman parte de lo que es el grupo mayoritario. Después, esa visión de que la cohesión se entiende como cohesión en función de que los rasgos culturales sean únicos, hoy por hoy está muy cuestionada, ya que precisamente desde la diversidad es de donde se aporta que pueda haber una mayor riqueza. Pero para ello es absolutamente necesario el hecho de generar las condiciones para que así sea. En ese sentido, quizá el entender, el contar quizá una anécdota puntual en el que viví directamente pues hace unos años con personas que provenían de la cultura magrebí. Había una niña que no acababa de llegar al Estado español, no entendía ni una sola palabra de catalán y castellano, y yo estuve con ella durante un rato explicando, viendo la manera a través de la cual nos podíamos comunicar, lo hacíamos a través de un libro con fotografías, y finalmente le pedí a una de las alumnas que también tenía origen magrebí que me tradujera algunas palabras para intentar comunicarme de una manera más eficaz y más eficiente con ella. Finalmente la niña me comentó, esta niña a la que le pedía que me tradujera, me comentó que ella con clase, con sus compañeros delante, no hablaba ni una sola palabra de magrebí, no hablaba ni una sola palabra de árabe, porque consideraba que el hablar en árabe le alejaba del grupo del que ella se sentía formar parte. Claro, eso tiene un componente donde tomas conciencia de que realmente alguna cosa en la escuela no se está haciendo del todo bien, ya que no hemos generado unas condiciones de reconocimiento y de valoración de ese bagaje cultural. Por tanto, es fundamental desde la perspectiva inclusiva el que tengamos muy presente que las diferencias tienen que constituirse en elementos de aporte, en elementos que nos ayuden a mejorar el contexto y la relación de convivencia en el marco de la comunidad, sea esta la escuela, sea esta una comunidad más amplia de tipo social. La sistémica también nos aporta un elemento importante, lo he comentado con anterioridad, que hace referencia a lo que serían el cómo organizar la convivencia y cómo hacer comunidad para que el conjunto de actividades orientadas específicamente a resolver conflictos tengan un menor peso. Es decir, desde la perspectiva restaurativa podríamos decir que se dan dos tipos de actividades. Unas de carácter proactivo, que es a partir de las cuales se hace comunidad y que eso supone la organización de círculos, el hacer participar, el implicar a la propia comunidad, sea una clase, pues a la comunidad de los alumnos que forman parte de esa clase, que es un contexto social más amplio, pues a la comunidad de vecinos y vecinas que constituyen ese contexto comunitario, y desarrollar toda una serie de actividades que supongan la implicación, la participación, la actuación de esas personas dentro del ámbito social. Es fundamental, por ejemplo, que en esas actividades proactivas, por ejemplo, el marco de una clase, pues sirvan para organizar lo que serían las normas concretas de convivencia. Es decir, cuando hablábamos de la necesidad de generar responsabilidades entre las personas para que estas personas asuman posteriormente la posible reparación en caso de transgresión de ese marco del que nos hemos dotado, uno de los elementos fundamentales era cómo se asumen esas responsabilidades. Claro, si no tenemos conciencia de que existen unas normas, si no hemos participado en la elaboración de las mismas, etc., nos encontramos con que no podemos asumir la responsabilidad de aquellos actos que hemos hecho que transgreden esas normas. En la medida en que somos conscientes y capaces de realizar y desarrollar un marco normativo común donde todos asumimos y aceptamos ese marco normativo, pues es evidente que ahí sí que podemos asumir las responsabilidades para en todo caso reparar aquellas situaciones que no hayan sido ajustadas, que hayan sido transgresoras, que hayan constituido dolor a alguna otra de las personas que conviven con nosotros. En ese marco, por tanto, estaría la de generar comunidad, la de desarrollar prácticas proactivas, la de facilitar la participación, la de intercambiar ideas de una manera razonable, pacífica, la de promover el diálogo, etcétera, etcétera, que nos lleva a generar un tipo de comunidad donde el nivel
y la frecuencia de conflictividad baja sustancialmente. Como decíamos, las actividades proactivas nos ayudan a realizar comunidad. Cuando se desarrolla mucha actividad proactiva, las actividades reactivas son menores. Y cuando digo actividades reactivas, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo básicamente a aquellas actividades que están orientadas fundamentalmente a la resolución de conflictos. Si los conflictos decrecen, podemos encontrarnos con que las actividades de carácter reactivo para resolver esos conflictos también sean menores. En el caso que hayan actividades proactivas muy bajas, vemos que las actividades reactivas crecen. En cambio, cuando las actividades proactivas son altas, vemos que las actividades reactivas decrecen. Por tanto, el nivel de conflictividad, la frecuencia de la misma, etcétera, pues suele bajar. En cuanto a lo que sería ya la aplicación práctica de la tipología de las prácticas restaurativas, nos encontramos con diferentes tipos de prácticas, que van desde las declaraciones afectivas hasta las reuniones formales, según el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Este conjunto de actividades supone una lógica común, que es la del diálogo, que es la de la comunicación no violenta, que es la de la comunicación de tal manera que nos afecte en la generación de comunidad, pero por otra parte tienen componentes y características diferentes. Las más informales serían las declaraciones afectivas, las preguntas afectivas, que básicamente lo que suponen es, en tanto que las declaraciones afectivas, primero de todo, harían referencia a mostrar de una u otra forma nuestras emociones y sentimientos ante situaciones, y las preguntas afectivas harían referencia fundamentalmente a poner en solfa, dar voz a las personas que cometen en un momento determinado cualquier tipo de situación, vamos a decir conflictiva, para que también ayude a reflexionar. Las declaraciones afectivas, por ejemplo, tendrían un carácter de superar las famosas coletillas que decimos cuando, por ejemplo, vemos a dos alumnos que se están pegando, que se están molestando, ¿no? Pues deja de molestar al Pedro, no hables en clase, no deberías hacer esto, siéntate y calla, a pasar a otro tipo de enunciados que nos permitan hablar desde el yo. Él me hace sentir incómodo cuando te oigo molestar a Pedro, o me frustra que no me estés escuchando. Son palabras, son formas de diálogo que adoptan un sentido distinto porque hablamos desde nuestras propias emociones, poniendo encima de la mesa la situación emocional que nos están haciendo sentir las personas que tenemos delante. Eso que a veces en determinados momentos nos parece que sea un síntoma de vulnerabilidad, es decir, el hecho de mostrar emociones, el mostrar cómo nos hacen sentir determinadas situaciones, muchas veces se interpreta como un símbolo de vulnerabilidad. En cambio, en general, lo que hace es humanizarnos, acercarnos a las personas, poder dialogar de una manera diferente y entendernos desde un plano mucho más cercano, más emocional, que desde un plano en el que normalmente nos ubicamos en un rol, con una máscara concreta, donde lo que hacemos es intentar imponer nuestra visión, nuestra mirada, nuestra forma de entender las cosas. Por tanto, estas declaraciones afectivas serían lo que podríamos considerar el primer paso para entrar en lo que venimos a denominar las prácticas restaurativas. Las preguntas afectivas, como decía, tienen la base, el intento de hacer reflexionar a la persona de aquello que está ocurriendo, de aquello que se ha hecho, sin que de entrada vayamos a juzgar o vayamos a poner en entredicho a la persona frente al grupo. Por ejemplo, algunas preguntas que normalmente se utilizan con mucha frecuencia dentro de las prácticas restaurativas es, pues, ¿qué pasó? ¿En qué estabas pensando cuando ocurrió esto? ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Quién ha sido afectado? ¿Qué cosas piensas que deberías hacer para que las cosas se arreglen, se solucionen, queden bien? Son preguntas que permiten que la persona, vamos a decir, haga un proceso de interiorización, de reflexión sobre todo aquello que ha ocurrido y tome conciencia de realmente cuál ha sido su papel, por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido y en qué medida hay capacidad o no para reparar esa situación y poderla solucionar. Estos dos elementos tendrían un carácter, vamos a decir, menos formal, más informal, de prácticas restaurativas que se utilizan habitualmente en cualquier contexto de clase, y a partir de ahí habrían otras prácticas que ya tienen un carácter un poquito más, vamos a decir, social,
que intenta generar marcos de participación del conjunto del aula, que podríamos decir, las más sencillas serían las reuniones espontáneas, donde a partir de que se ve una determinada situación que puede empezar a constituirse en un problema para el grupo, pues organizamos una pequeña reunión que hace posible que las personas participen, que las personas den sus puntos de vista, ponemos encima de la mesa esa situación, eso hace que las personas puedan reflexionar sobre ella, y estas reuniones espontáneas normalmente surgen a partir de que empezamos a ver alguna situación puntual que no la consideramos adecuada, oportuna, y buscamos que a través de esa participación, de ese contacto, de esa reflexión común, pueda resolverse esa situación y no vaya a más. Finalmente habría lo que podríamos decir la reunión de grupo o círculo restaurativo, donde el círculo o el grupo restaurativo puede tener un sentido también proactivo, porque a veces se forman círculos desde una perspectiva pues orientada incluso a reforzar conocimientos. Podemos hacer un círculo donde preguntemos, por ejemplo, qué es lo que hoy hemos aprendido en clase, al final de la clase, o al principio de la clase preguntando qué conocemos de este tema o del otro tema, y sería un tipo de círculo orientado precisamente al desarrollo de contenidos. Paralelamente podemos hacer círculos también de conocimiento entre las personas, donde lo que preguntemos sea pues cómo nos sentimos hoy, cuáles son los aspectos que destacaríamos del último fin de semana que nos han generado una mayor alegría, por ejemplo. Preguntar cosas de esas características lo que hace es que las personas puedan participar, explicar emociones, sentimientos y humanizarnos un poco dentro del propio grupo para que todos sintamos unos nexos de conexión, para que todos nos sintamos entendidos, comprendidos y reconocidos dentro del grupo, y para generar un clima y un ambiente dentro del propio grupo que crea condiciones para poder dialogar de una manera distinta a si en el grupo único y exclusivamente habla el profesor. Dentro de los círculos restaurativos también habrían las reuniones más formales, que serían unas reuniones encaminadas específicamente a la resolución de conflictos y que se producirían cuando de hecho se hubiera dado un conflicto, se hubiera dado una situación determinada y concreta que se pretendiera resolver. De cara a facilitar los círculos, hay unos aspectos que considero que son importantes y que deberían tenerse en cuenta, y es, primero de todo, generar las condiciones. Generar las condiciones quiere decir el tener claro cuáles son los objetivos, el manifestar qué objetivo tiene ese círculo. Las personas que participan en el círculo está claro que tienen que conocer el sentido de ese círculo y en todo momento establecer un tono positivo, evitando el reproche, la crítica, la valoración de aquello que se dice, sino dando y otorgando legitimidad a que cada persona pueda expresarse de una manera abierta y libre. En ningún momento la persona que facilita los círculos debe aconsejar, ni debe juzgar, ni debe decir qué es lo que puede o no decirse. Todas las personas tienen legitimidad para poder decir aquello que piensan, que creen, que opinan, y de una manera razonable, obviamente, evitando los insultos, evitando malas palabras, pero expresando las cosas que están, que forman parte de sus opiniones, de su propio discurso, sin ningún tipo de limitación. También es fundamental el intentar generar esas condiciones manteniendo una atención, actuando de manera amable, mostrando apoyo en todo lo que sería el lenguaje no verbal, inclinaciones de cabeza, proporcionar ánimos para que las personas puedan participar, son elementos fundamentales que tienen que tener en cuenta, que tienen que tenerse en cuenta para facilitar los círculos. Es importante también que entendamos que los círculos suponen un cambio de perspectiva, y eso quiere decir que pasamos de lo que es la comunicación, que en muchos casos se da de carácter unidireccional, donde el profesorado, por ejemplo, o la persona que tiene un cierto poder dentro del grupo, pues tiene mayor capacidad de palabra, tiene mayor tiempo de palabra, tiene capacidad incluso de gestionar y de abordar los temas como le parezcan. Hemos de pasar a una perspectiva donde la participación del propio alumnado sea fundamental.
Y esa participación quiere decir dejar margen para que puedan dialogar, para que puedan hablar, para que puedan decir. Es fundamental que también en ese sentido exista un cierto entrenamiento. A veces es complicado y sobre todo al principio que el alumnado te participe de una manera abierta, de una manera clara, y tienen a veces por timidez, otras veces por vergüenza, dificultades a veces en participar. Todo dependerá del ánimo, del clima que vayamos generando, que vayamos creando, que el alumnado también se vaya animando a participar, y si progresivamente se va incrementando la participación, será síntoma de que estamos haciendo una buena facilitación del grupo. También y finalmente es necesario pensar que nosotros, como profesores, como profesoras, somos partícipes del grupo, y en ese sentido también hemos de participar, dar nuestra opinión, dar nuestro punto de vista exactamente igual como cualquier otro miembro del grupo, teniendo en cuenta que nuestro papel tiene un peso específico de mayor poder, y en ese sentido, por ejemplo, pues el definirnos sobre determinados temas puede afectar al conjunto del grupo, y tendremos que ser algo cautos en ese sentido, pero tendremos que participar también de manera directa, dando opiniones, reflexiones, estableciendo puntos de vista que, si bien no tengan la pretensión de sesgar el diálogo, sí que permitan establecer marcos de reflexión que ayuden a los propios alumnos a participar. Como decía, la reunión formal es la reunión orientada a la resolución de conflictos. Cuando se hace ese tipo de reuniones, el primer componente que es fundamental tener en cuenta es quién participa en una reunión formal. Cuando hace un momento decía que el conflicto no tiene un carácter exclusivamente, que afecte exclusivamente a las partes, me estaba refiriendo que hay que definir a quiénes está afectando. Es importante, por ejemplo, pues que si hay alumnos que se han peleado y eso ha tenido repercusiones en sus casas, pues tener en cuenta, por ejemplo, de invitar a las familias, tener en cuenta de invitar a los tutores de esa clase, tener en cuenta de invitar a amigos y amigas de una y de otra parte, para que en conjunto se pueda dialogar en torno a cómo o de qué manera podemos resolver la situación de conflicto. Es, por tanto, la reunión formal, uno de los componentes fundamentales es seleccionar a aquellas personas que van a participar. Y además, de manera previa a seleccionar a esas personas, habrá que tener un encuentro con estas personas para informarles en qué consisten los círculos restaurativos, qué es lo que se espera, cuál es el papel que se espera de cada uno de ellos, e intentar también el alcanzar ya determinados acuerdos que permitan que la reunión sea una reunión de exposición, de reflexión y de trabajo conjunto orientado a precisamente alcanzar esos acuerdos. Una reunión formal no puede constituirse en una batalla campal, sino que tiene que ser precisamente algo que mínimamente nos ayude a todos a resolver el conflicto, no a insultarnos, a valorar lo mal que lo ha hecho la otra persona, sino a reconocer, a entender cuál es la situación de conflicto y de qué manera podemos resolverlo. En este sentido, hay formas, hay discursos, elementos que nos ayudan a entender un poco cuál ha de ser la perspectiva de, por ejemplo, un docente en el marco de un aula para desarrollar y llevar a cabo todo lo que serían las perspectivas restaurativas, ya no únicamente desde la propia comunicación, sino desde la actitud del docente cara con sus propios alumnos. A veces, tristemente, nos encontramos con que hay docentes que tienen determinados alumnos en un rincón, que no se incorporan, no se incluyen en el marco del aula, que hacen cosas muy distintas porque lo que quieren es que esté calmadito, que esté tranquilo, que no influya de manera negativa en el marco del aula, y es fundamental que asumamos un rol de docente para todos de la misma forma, que intente realmente que todo el alumnado se sienta incluido en el grupo aula. En ese sentido, la ventana de la disciplina social nos proporciona algunas indicaciones interesantes que nos ayudan a entender este aspecto, que irían encaminados a trabajar con un alto nivel de exigencia para con los alumnos, pero también con un alto nivel de apoyo hacia ellos. Eso supone un trabajar con las personas y no trabajar ni contra, ni para, ni no trabajar con ellas, que sería la actitud negligente.
Por tanto, el planteamiento que deberíamos llevar a cabo estaría en trabajar con ellos y hacer las cosas de manera conjunta. El exigir y por otra parte dar. El apoyar y por otra parte también el demandar.